La riqueza puede comprar muros de mármol y portones de hierro forjado en la zona más exclusiva de Monterrey, pero jamás podrá ocultar el llanto de un alma inocente que sufre en el silencio de la madrugada, bajo las sombras de una mansión que brillaba como un diamante en la oscuridad de San Pedro Garza García. Un secreto aterrador estaba a punto de salir a la luz, cambiando para siempre el destino de una familia que parecía tenerlo todo, pero que en realidad estaba podrida por la ambición de quienes deberían haber amado más, el aire gélido que bajaba de las montañas. De Nuevo León cortaba la piel, pero el garoto que estaba en el patio trasero de la residencia de La Vega no parecía sentir el frío, pues su cuerpo ya estaba entumecido por el cansancio extremo. Sus manos, que deberían estar sosteniendo libros o juguetes, se hundían una y otra vez en el agua helada de un lavadero de piedra tradicional, un rincón olvidado por el lujo, pero convertido en una celda de castigo para el heredero de una de las fortunas más grandes de todo México. Esta es una historia que nos recuerda que las apariencias engañan y que la maldad a veces duerme en la habitación de al lado, vistiendo seda y diamantes, mientras planea la ruina de los más puros. Antes de continuar con este relato que seguramente tocará las fibras más sensibles de su corazón, me encantaría que nos dijera en los comentarios desde qué hermosa parte de México o del mundo nos está escuchando en este momento. Su presencia y sus palabras son lo que dan vida a estas historias de justicia y redención. Alejandro de la Vega, un hombre cuya sola mención abría las puertas de las empresas más importantes del país. Acababa de aterrizar de un largo viaje de negocios por Europa y decidió llegar a su hogar sin previo aviso para sorprender a su familia. Al bajar de su carro de lujo, el silencio de la noche fue interrumpido por un sonido rítmico y desgarrador. El golpe de la ropa contra la piedra y un sollozo ahogado que parecía venir del área de servicio, un lugar que Alejandro rara vez visitaba. Caminando con cautela, con el corazón latiendo con una fuerza inusual, el exitoso empresario se acercó a la parte trasera de la propiedad, esperando encontrar quizás a un empleado trabajando tarde, pero lo que sus ojos vieron lo dejó paralizado por el horror. Allí, bajo la luz mortecina de un foco amarillento, estaba el joven Mateo Supropiuishu, frotando con desesperación unas sábanas pesadas mientras sus rodillas temblaban por el esfuerzo y sus ojos se cerraban, por un sueño que le estaba prohibido, revelando una verdad que Alejandro jamás imaginó. El aire de Monterrey tiene un aroma particular, una mezcla del humo de la industria y la frescura que baja del cerro de la Silla. Pero dentro de los muros de la mansión de La Vega, el ambiente era pesado y asfixiante. Alejandro se quedó inmóvil, observando cómo su hijo joven, el heredero de un imperio, se esforzaba con un detergente corriente que le quemaba las manos, mientras el resto de la casa dormía en camas de sábanas importadas. Era una escena surrealista que rompía el corazón de cualquier padre, un contraste violento entre la opulencia de la fachada y la miseria humana que se ocultaba en los rincones más oscuros de la propiedad. Alejandro no siempre fue el dueño de grandes corporativos. Sus manos aún guardaban el recuerdo del sol de Jalisco y del trabajo duro en el campo antes de que su inteligencia lo llevara a la cima. Ver a su pequeño en esa situación despertó en él una furia antigua, una indignación que no nacía del ego, sino del sentido de justicia que sus padres le inculcaron en un pequeño pueblo mexicano. Se acercó lentamente, tratando de no asustar al joven, cuyos ojos reflejaban una fatiga que ningún niño debería conocer, una sombra de terror que decía más que 1000 palabras de queja por el maltrato recibido. Cuando el joven Mateo sintió la presencia de alguien, dio un salto instintivo y trató de cubrirse la cara con sus brazos delgados, como si esperara un golpe en lugar de un abrazo. Al reconocer a su padre, las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a rodar por sus mejillas, sucias de ceniza y jabón, pero no se atrevió a dejar de tallar la tela áspera del lavadero. El garoto simplemente susurró que debía terminar antes del amanecer, o no habría comida para él al día siguiente. Una amenaza que resonó en el pecho de Alejandro como un cañonazo en medio de la noche. En ese momento, las luces del jardín se encendieron de golpe y la puerta de la cocina se abrió, revelando a Vanessa, quien lucía una bata de seda carísima y una expresión de fastidio total. No había rastro de amor maternal en su rostro, solo un desprecio absoluto por la interrupción de su tranquilidad y por la presencia inesperada de su marido en casa. Ella caminó hacia ellos con el paso firme de quien se siente dueña de la vida de los demás.
ignorando por completo el estado lamentable del joven que tiritaba de miedo junto al lavadero de piedra. Detrás de ella, con una sonrisa cínica que ocultaba oscuras intenciones, apareció Mr. Sterling, el socio americano que Alejandro había considerado un aliado estratégico en sus negocios internacionales. Sterling miró al empresario con una condescendencia irritante, ajustando su reloj de miles de dólares mientras lanzaba una mirada de asco hacia el rincón de servicio donde se encontraban. Para ellos, el joven no era más que un estorbo en sus planes de grandeza, una pieza que no encajaba en el mundo perfecto y frío que estaban construyendo a espaldas del verdadero dueño de la mansión. Vanessa, con un tono de voz que pretendía ser educativo, pero que goteaba veneno, le dijo a Alejandro que el joven necesitaba aprender el valor del trabajo y la disciplina para no ser un hombre débil. Sus palabras eran una burla cruel a los orígenes humildes de Alejandro, tratando de justificar la tortura física como una lección de vida necesaria para el futuro del apellido de la Vega. Él la escuchaba en silencio, con la mandíbula apretada y los puños cerrados, dándose cuenta de que la mujer con la que compartía su vida se había convertido en un monstruo sediento de control. Alejandro preguntó por doña Rosa, la mujer que había cuidado de su familia durante décadas con el cariño de una abuela. Pero la respuesta de Vanessa fue una carcajada seca y llena de arrogancia. Dijo que la vieja sirvienta había sido despedida por ser demasiado permisiva y que ya no tenía lugar en una casa moderna que buscaba la excelencia y el orden por encima de los sentimientos. La ausencia de doña Rosa confirmaba las sospechas de Alejandro. Habían eliminado a la única testigo leal para poder maltratar al joven sin que nadie pudiera levantar la voz en su defensa. El ambiente se volvió denso, cargado de una tensión que prometía una tormenta inminente en la ciudad de Monterrey. Mientras el joven Mateo se aferraba a la pierna de su padre, buscando protección, Alejandro miró a Sterling y a Vanessa, dándose cuenta de que estaba rodeado de enemigos en su propio hogar, personas que valoraban la lana y el poder más que la vida de un inocente. En ese instante, tomó una decisión silenciosa pero firme de que no descansaría hasta que la justicia cayera sobre ellos con todo el peso de la verdad y el honor. La humillación que su hijo estaba sufriendo era una herida abierta en la dignidad de la familia, un acto de injusticia que clamaba al cielo por una respuesta contundente y ejemplar. Dígame usted, ¿qué conoce el valor de la familia y el respeto a los hijos? ¿Qué habría hecho en el lugar de Alejandro al ver a su propio hijo joven siendo tratado como un esclavo por las personas que más deberían protegerlo? Cuéntenos en los comentarios, pues su opinión es fundamental para entender el límite de la paciencia de un padre que ama de verdad. El tiempo no era un aliado, sino un verdugo silencioso que amenazaba con apagar la luz en los ojos del joven Mateo, quien apenas podía sostenerse en pie, sus manos, hinchadas por la humedad y el frío penetrante de la madrugada regiomontana, empezaban a mostrar grietas dolorosas que ningún remedio casero podría curar si aquel maltrato continuaba un solo día más en esa casa. Alejandro sintió un nudo amargo en la garganta al notar que la respiración del pequeño era pesada y errática, como si el sereno de la noche hubiera calado hasta sus pulmones, poniendo en riesgo inminente la salud de aquel que era su única y verdadera razón para luchar en este mundo, lleno de lobos vestidos de seda. Pero el peligro no solo acechaba en la salud del chamaco, sino en las sombras de los pasillos de mármol donde Vanessa y Sterling tejían una red de mentiras legales para arrebatarlo todo. Alejandro descubrió, tras una mirada fugaz a los documentos que Sterling intentaba ocultar con su maletín de cuero fino, que planeaban una jugada maestra para declararlo incapaz de manejar sus propias empresas en menos de 72 horas. La urgencia quemaba como el sol del desierto, pues si no actuaba pronto, no solo perdería su fortuna y su legado, sino que dejaría el destino de su hijo joven en las manos de quienes lo veían como un simple estorbo para su asquerosa codicia. El honor de los de la Vega, forjado con el sudor de generaciones que trabajaron la tierra antes de conquistar la gran ciudad, estaba a punto de ser pisoteado por la bota extranjera de Sterling y la traición de una esposa sin alma. Cada minuto que pasaba era un paso más hacia un abismo donde la justicia se perdería entre sobornos y firmas falsificadas que ya estaban preparadas. En alguna oficina oscura de Monterrey,
para ser presentadas ante un juez comprado. La vida que Alejandro había construido se desmoronaba como un castillo de naipes, y la seguridad de su pequeño colgaba de un hilo tan delgado que cualquier movimiento en falso podría romperlo para siempre. Dejándolos en la calle, la situación se volvía desesperada porque Alejandro se dio cuenta de que Sterling no solo buscaba la lana, sino que pretendía eliminar cualquier rastro del pasado de la familia para vender las acciones a un fondo buitre. El plan estaba tan avanzado que ya habían empezado a mover influencias en el registro civil para cambiar la tutoría legal del joven si algo le llegara a pasar al empresario en un accidente conveniente que ya estaban orquestando. El aire de la mansión se sentía viciado y pesado, y Alejandro supo que tenía que moverse con la astucia de un jaguar herido para proteger lo más sagrado, antes de que el reloj marcara la hora de su ruina definitiva. La mirada perdida del joven Mateo, que buscaba desesperadamente una señal de esperanza en el rostro de su padre, era el único motor que impulsaba a Alejandro a no perder la cordura en medio de tanta perfidia. El tiempo se agotaba y las paredes de la mansión parecían cerrarse sobre ellos, convirtiéndose en una prisión de lujo donde el llanto de un hijo no llegaba a los oídos de nadie más que de su verdugo. Con el corazón en la mano, Alejandro juró ante Dios que esa sería la última noche de injusticia, pues el peso de la verdad era más fuerte que cualquier cadena de oro que Vanessa intentara imponer sobre su familia. Alejandro forzó una máscara de calma sobre su rostro, ocultando el fuego de la venganza que amenazaba con estallar en cualquier momento. Le dijo a Vanessa que estaba agotado y que necesitaba dormir para recuperarse del cambio de horario. «Híjole, qué viaje tan pesado», murmuró, utilizando los modismos de su juventud para parecer menos agudo ante sus enemigos. Vanessa sonrió con suficiencia, pensando que su marido era simplemente otro empresario cansado y fácil de engañar por sus encantos y la comodidad del hogar. Ella no notó la forma en que los ojos de él escaneaban cada rincón, buscando las grietas en la fachada que habían construido mientras él estaba fuera. Desde las sombras del pasillo superior, Alejandro observó cómo Mr. Sterling se servía un vaso de su mejor tequila, una botella que él había reservado para una celebración especial. El americano lo bebía como si fuera agua barata, riendo con Vanessa sobre una fusión que sonaba más a un robo descarado que a un negocio legítimo. Estaban tan seguros de su victoria que ni siquiera bajaban la voz, pensando que el viejo Alejandro era demasiado blando para ver a través de sus sofisticadas maniobras corporativas. Pocos sabían que el hombre al que intentaban hundir había aprendido a sobrevivir en los mercados más difíciles mucho antes de que Sterling supiera siquiera cómo anudarse una corbata. La crueldad no se detuvo con el amanecer, pues la ambición de Vanessa no conocía límites ni descansos. Ordenó al joven Mateo que limpiara los estantes de caoba de la biblioteca, una tarea demasiado pesada para su frágil cuerpo que apenas había dormido unas horas. Alejandro observó a través de la puerta entreabierta cómo su hijo luchaba con una escalera pesada, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Cada vez que el chico flaqueaba, Vanessa tronaba los dedos con arrogancia, exigiendo perfección y recordándole que la gente inútil no merece llevar el apellido de la Vega. Era una tortura psicológica diseñada para romper el espíritu del chamaco y hacerlo sentir culpable. Mientras ellos estaban distraídos con una llamada de negocios, Alejandro se deslizó en la habitación de Mateo, con el corazón latiendo con fuerza. Estaba fría y despojada de todos los juguetes que le había comprado con tanto amor a lo largo de los años. Debajo del colchón delgado, encontró un papel arrugado un dibujo de un hombre con una capa que decía papá. Junto al dibujo había pequeñas marcas en la pared, un calendario desesperado contando los días de su ausencia. Ver aquello hizo que su alma se partiera, pero también solidificó su determinación. No solo estaba luchando por su lana, estaba luchando por la vida del ser que más amaba. Decidió visitar la cocina, esperando encontrar un rastro del calor que doña Rosa siempre brindaba a la casa. En su lugar, encontró a 2 empleados nuevos que lo miraron con sospecha y una frialdad que helaba los huesos. Ni siquiera se ofrecieron a prepararle un cafecito sin antes consultar con Vanessa, como si él fuera un extraño en su propia propiedad. «No se preocupen, yo me lo sirvo», respondió él, manteniendo su tono humilde pero notando cómo habían reemplazado a su personal. Leal con gente que estaba en la nómina de los conspiradores, la mansión se sentía como un territorio ocupado por mercenarios extranjeros. El entrenamiento corporativo de Alejandro
Se activó con la precisión de un reloj suizo. Sabía que para vencer a una serpiente hay que dejar que crea que ya te ha atrapado. Revisó el sistema principal de seguridad y vio que las grabaciones del último mes habían sido borradas accidentalmente del servidor principal. Sin embargo, él mismo había instalado un sistema de respaldo oculto años atrás. Un secreto que solo él y el arquitecto original conocían. Con unos pocos clics en su computadora privada, comenzó a recuperar las imágenes de lo que realmente sucedía en aquel lavadero de piedra cada noche mientras él estaba en Europa. Eneo Aumoshu Sterling intentó acorralarlo con una pila de documentos legales que parecían interminables. Alejandro, amigo, necesitamos tu firma en estas transferencias para asegurar la inversión en el norte, dijo el americano con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos gélidos. Alejandro tomó los papeles, fingiendo estar confundido por los complejos términos legales y el lenguaje técnico. Dejó que pensaran que se estaba volviendo lento, un hombre que ya había pasado su mejor época y que solo buscaba paz. Déjame revisarlo con calma. Socio, la lana no se mueve sin pensar, respondió con una voz que ocultaba la tormenta interna. Sus ojos agudos captaron rápidamente una cláusula escondida entre letras pequeñas y tecnicismos. No era una inversión, era una transferencia total de poder a una empresa fantasma controlada por Sterling y Vanessa en un paraíso fiscal. Si firmaba, se estaría borrando legalmente de su propio imperio y dejando a Mateo desprotegido. Sintió un escalofrío por la espalda, pero no mostró ninguna emoción externa. En lugar de eso, pidió una pluma que no funcionaba, ganando tiempo y observando sus rostros. La desesperación en los ojos de Vanessa al creer que la firma estaba cerca le dijo todo lo que necesitaba saber sobre su urgencia financiera. Pero nadie podía imaginar que detrás de esa mirada cansada y esas manos que parecían temblar ligeramente, había una mente brillante calculando cada movimiento de sus enemigos. Alejandro estaba jugando una partida de ajedrez, mientras ellos apenas entendían las reglas del juego. Antes de revelar el movimiento que lo cambió todo, quiero preguntarle a usted que nos escucha, ¿y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Hubieras explotado en ese momento de rabia o hubieras esperado con paciencia para atraparlos en su propia trampa de codicia? Cuéntamelo en los comentarios, porque la sabiduría de su experiencia es la que guía este relato de valor. De manera discreta, Alejandro logró enviarle un mensaje a su chofer más fiel, un hombre que lo había acompañado desde que no tenía nada. Necesitaba encontrar a doña Rosa de inmediato, pues ella era la clave de todo. Sabía que la mujer no se habría ido lejos, ya que su corazón permanecía con el joven Mateo a pesar del despido injusto. Búscala en las colonias de la periferia, donde vive la gente de bien y trabajo, instruyó con firmeza. Sabía que la abuelita tenía la última pieza del rompecabezas, el testimonio que destruiría las mentiras de Vanessa ante cualquier tribunal o autoridad. Más tarde, esa tarde, vio a Sterling acercándose a Mateo en el jardín con una actitud intimidante. El americano le susurró algo al oído al joven, que lo hizo estremecerse. Una burla cruel sobre cómo papi no estará aquí para siempre, para salvarte de tus obligaciones. Alejandro tuvo que enterrar sus uñas en las palmas de sus manos para no saltar y golpear al hombre en ese mismo instante. Necesitaba que la evidencia fuera irrefutable y pública. Observó cómo su hijo, a pesar del miedo evidente, miró a Sterling a los ojos con una dignidad que claramente frustraba al arrogante ejecutivo extranjero. La tensión llegó a su punto máximo cuando Vanessa anunció una cena de gala para la noche siguiente en el comedor principal. Invitó a las personas más influyentes y ricas de Monterrey, alegando que era para celebrar el regreso de Alejandro y su nueva alianza estratégica. Era el escenario perfecto para su traición final, donde planeaban humillar a Alejandro y obligarlo a firmar frente a todos sus colegas y amigos. Alejandro aceptó la propuesta con una sonrisa misteriosa y tranquila, diciendo simplemente «Y mí, parece una idea excelente, será una noche que nadie en esta ciudad podrá olvidar jamás, se lo aseguro». Esa noche, mientras la casa estaba en absoluto silencio, Alejandro terminó de descargar los videos recuperados del sistema secreto. Vio con horror las imágenes de Mateo siendo arrastrado al lavadero, la forma en que Sterling se reía mientras el niño lloraba de cansancio y la frialdad de Vanessa observando todo desde la puerta. Su corazón se convirtió en un bloque de hielo, pero su mente era un horno de estrategia pura. Tenía todo lo necesario para destruirlos. La trampa estaba puesta, el cebo había sido mordido, y lo único que quedaba era esperar
el momento en que las luces se apagaran sobre sus oscuras ambiciones. Alejandro salió de su mansión antes de que el sol de Nuevo León comenzara a pintar de naranja las cimas de la Sierra Madre, conduciendo él mismo un auto modesto que guardaba para situaciones que requerían discreción. Siguió las indicaciones de su chofer hasta una colonia popular en las afueras de Monterrey, donde el lujo de San Pedro se olvidaba para dar paso a la calidez de la gente trabajadora que se levanta con el canto del gallo. Allí, en una casita humilde, que olía a café de olla y a canela, encontró a doña Rosa, la mujer que había sido el corazón de su hogar durante años. Al verlo, los ojos cansados de la anciana se llenaron de lágrimas de alivio, pues sabía que el patrón finalmente había regresado para poner orden en medio del caos y el dolor. Doña Rosa, con las manos temblorosas por la emoción, invitó a Alejandro a pasar y le pidió que se sentara en una mesa de madera desgastada pero impecable. Sin decir una sola palabra, fue hacia un pequeño baúl de madera y sacó 2 objetos que cambiarían el rumbo de la historia para siempre y sellarían el destino de los traidores que habitaban en la mansión. Patrón, no me fui porque quisiera. Me echaron a la calle como si fuera un perro, porque yo era la única que abrazaba al joven cuando él lloraba, dijo ella con un nudo en la garganta que contagiaba la tristeza. Alejandro sintió que el alma se le partía al escuchar el relato del sufrimiento que su hijo joven había pasado en su ausencia. El primer objeto era un pequeño diario de dibujos que el joven Mateo había escondido bajo el lavadero de piedra y que doña Rosa rescató antes de ser expulsada de la propiedad. No había palabras escritas, solo ilustraciones oscuras hechas con crayones, donde se veía una mujer con ojos de fuego y a un hombre gigante arrebatándole sus juguetes y obligándolo a cargar rocas pesadas en medio de la noche. Era el testimonio mudo de un hijo que no sabía cómo expresar su terror, pero que dejaba una prueba irrefutable del abuso sistemático al que fue sometido por Vanessa y el ambicioso Mr. Sterling mientras Alejandro estaba lejos haciendo negocios. El segundo objeto era aún más contundente, un pequeño grabador digital que doña Rosa había ocultado ingeniosamente debajo de la mesa principal del comedor, donde los conspiradores solían reunirse a planear sus fechorías. Alejandro presionó el botón de reproducción y el silencio de la humilde casita fue roto por la voz fría y calculadora de Sterling. En la grabación, el americano explicaba con lujo de detalles cómo estaban forzando al chamaco a trabajar en el lavadero para quebrar su espíritu, esperando que el trauma lo hiciera parecer inestable ante cualquier psicólogo que el juez pudiera enviar para evaluar la herencia familiar y el control de las empresas. Pero lo más aterrador fue escuchar a Vanessa reírse mientras aceptaba el plan, asegurando que Alejandro era demasiado sentimental para darse cuenta de la jugada hasta que fuera demasiado tarde. Una vez que tengamos su firma en los documentos de la fusión, nos desharemos de los dos y viviremos como reyes en Europa, decía ella con una frialdad que helaba la sangre del empresario. Cada palabra grabada era un clavo más en el ataúd de su matrimonio y una prueba de la traición más baja que un ser humano puede cometer, contra su propia sangre y contra el hombre que le dio una vida de privilegios. Alejandro cerró los ojos por un momento, dejando que la indignación se transformara en una determinación de hierro, sintiendo el apoyo de doña Rosa que le apretaba la mano con cariño maternal. Ahora tenía todo lo que necesitaba Anne, el video del maltrato físico nocturno, el diario de dibujos que demostraba el daño psicológico y la grabación de voz que exponía la conspiración criminal de fraude y abandono. La verdad estaba finalmente en sus manos, y era una verdad tan poderosa que ninguna cantidad de lana o influencias en Monterrey podría ocultar. Una vez que fuera revelada ante el mundo entero, la expresión de Alejandro cambió drásticamente, pasando del dolor de un padre herido a la frialdad de un ejecutor de la justicia que no tendría piedad con quienes lastimaron a su pequeño. Miró a doña Rosa y le prometió que esa misma noche regresaría a la mansión, no como una empleada, sino como la mujer respetada que siempre fue para su familia. Prepare sus cosas, doña Rosa, porque hoy se acaba la oscuridad en mi casa y empieza el juicio para quienes pensaron que podían pisotear nuestro honor, sentenció él con una voz profunda que resonaba con la autoridad de un hombre que ha recuperado su propósito. Lo que viene a continuación es un momento que te dejará sin aliento, una lección de justicia que quedará grabada en tu memoria por mucho tiempo. Esta historia está a punto de llegar a su punto más alto,
donde la verdad estalla como un rayo en medio de la tormenta. Así que si este relato te ha conmovido, deja tu me gusta ahora mismo y suscríbete al canal para que no te pierdas ni un solo detalle de esta gran revelación. Te aseguro que el final que se avecina te sorprenderá tanto que querrás compartirlo con todo el mundo, pues nadie escapa de las consecuencias de sus propios actos malignos. La noche de gala en la mansión de la Vega era un despliegue de opulencia que pretendía ocultar la podredumbre moral de quienes la organizaron. Empresarios de todo Nuevo León, vestidos con sus mejores trajes, brindaban con champaña importada bajo las enormes lámparas de cristal, mientras Vanessa desfilaba como una reina de hielo, creyendo que su victoria sobre Alejandro era absoluta y final. El ambiente estaba cargado de una falsa cordialidad, una máscara de éxito que Mr. Sterling aprovechaba para presumir sus supuestos logros corporativos ante los ojos de la alta sociedad regiomontana. Nadie sospechaba que el escenario que ellos mismos habían montado se convertiría en su propia guillotina pública, diseñada con la precisión quirúrgica de un hombre que ya no tenía nada que perder. Alejandro, manteniendo una calma que aterraba a quien lo conociera de verdad, subió al pequeño estrado preparado para la presentación de los nuevos negocios y pidió la atención de todos los presentes. Damas y caballeros, antes de hablar de inversiones, quiero que vean el verdadero motor que impulsa mi vida y la razón por la que he vuelto con tanta fuerza. Anunció con una voz que resonó en todo el salón. Las luces se apagaron de golpe y la enorme pantalla de alta definición, en lugar de mostrar gráficas de crecimiento o logos empresariales, proyectó la imagen granulada pero desgarradora del joven Mateo en el lavadero de piedra. El silencio en el salón fue total y asfixiante, roto únicamente por el tintineo de las copas temblando en las manos de los invitados. Allí estaba el heredero de la fortuna de la Vega, tiritando bajo el sereno de la madrugada y tallando sábanas pesadas con sus manos pequeñas e hinchadas por el jabón cáustico. La imagen cambió rápidamente a un video donde se veía a Mr. Sterling burlándose del cansancio del garoto, mientras Vanessa observaba la escena con una indiferencia que provocó susurros de horror entre los asistentes. No contentos con las imágenes, Alejandro activó el audio del grabador de Doña Rosa, dejando que la voz de los traidores describiera con lujo de detalles cómo planeaban quebrar el espíritu del joven para quedarse, con la lana y el control total de las empresas. El desprecio de la sociedad hacia la pareja creció como una ola imparable en medio de la oscuridad. Vanessa, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el pánico, intentó gritar que todo era un montaje, pero su voz se ahogó entre los abucheos de los mismos amigos que minutos antes la adulaban a Mr. Sterling. El arrogante ejecutivo americano trató de escabullirse hacia la salida lateral, pero se encontró con la figura imponente de los escoltas personales de Alejandro, que le cortaban el paso. La humillación era pública, grabada por decenas de celulares que ya estaban transmitiendo la caída en desgracia de los conspiradores a todo el país. La arrogancia de Sterling se desmoronó por completo cuando se dio cuenta de que su prestigio internacional acababa de morir en ese salón de Monterrey ante la mirada de sus colegas más influyentes. En ese preciso instante, las puertas principales se abrieron de par en par y un grupo de elementos de la policía, acompañados por agentes de protección al menor, entró con paso firme y decidido. El escándalo era absoluto mientras los oficiales informaban a Vanessa y a Sterling sobre los cargos de maltrato infantil, fraude agravado y conspiración criminal que pesaban sobre ellos. La mujer, en un ataque de desesperación, trató de culpar al extranjero, pero las pruebas presentadas por Alejandro eran tan irrefutables que las esposas se cerraron sobre sus muñecas en medio de los flashes de las cámaras. Fueron sacados de la mansión entre gritos de justicia, perdiendo en un segundo todo el poder y el estatus que tanto ambicionaban a costa del dolor ajeno. Mientras los oficiales se llevaban a los delincuentes hacia las patrullas que iluminaban la calle, con sus sirenas azules y rojas, Alejandro caminó hacia el fondo del salón con una dignidad renovada. Allí, acompañada por una doña Rosa que lucía más orgullosa que nunca, apareció el joven Mateo, ya limpio y envuelto en una cobija de lana fina que le devolvía el calor que le habían robado. El empresario tomó a su hijo en brazos frente a todos los invitados, sellando con ese abrazo el final de una pesadilla y el comienzo de una nueva era de justicia en su hogar. Fue un clímax visualmente poderoso, donde el brillo de las joyas de Vanessa fue opacado por la luz de la verdad, que finalmente restauró el honor de los de la Vega. Cuando el último de los invitados abandonó la mansión,
El silencio que quedó no era el de antes, cargado de secretos y dolor, sino una paz profunda que solo se siente cuando la verdad ha limpiado hasta el último rincón de una casa. Alejandro se sentó en el gran salón, no como el poderoso empresario que todos temían, sino como un padre que finalmente había recuperado a su hijo joven del abismo de la negligencia. Miró las paredes frías de mármol y se dio cuenta de que nada de eso tenía valor si en el centro no había amor, respeto y la seguridad de los suyos. Aquella noche, la opulencia de Monterrey se rindió ante la sencillez de un abrazo sincero que valía mucho más que todas las acciones de su corporativo juntas. La justicia en México a veces tarda en llegar, pero cuando lo hace con pruebas irrefutables, no hay billete que pueda frenarla, ni abogado influyente que pueda salvar a los traidores de su inevitable destino. Vanessa y Mr. Sterling pasaron de los banquetes de lujo a las frías celdas de un reclusorio, donde la lana ya no podía comprarles la libertad ni el respeto de absolutamente nadie. La sociedad regiomontana, siempre tan estricta en sus valores familiares y tradiciones, les dio la espalda por completo, convirtiendo sus nombres en un recordatorio de lo que sucede cuando la ambición nubla el juicio. Alejandro se encargó personalmente de que cada centavo que intentaron robar fuera utilizado para reparar el daño causado a su pequeño hijo. Doña Rosa regresó a la casa al día siguiente, pero ya no entró por la puerta de servicio ni para limpiar los suelos con la cabeza baja, sino como la gobernanta principal y una figura de autoridad respetada. Alejandro la tomó de las manos con mucha gratitud y le dijo que ella era el ángel que Dios había enviado para proteger al joven Mateo mientras él estaba ciego por el brillo del éxito. Doña Rosa, con su sabiduría de años y su fe inquebrantable, simplemente sonrió y preparó un cafecito caliente, el primero en mucho tiempo que realmente sabía ahogar en aquella mansión. Ella se convirtió en la abuelita que el chamaco tanto necesitaba, sanando sus heridas con el cariño más puro. Alejandro decidió cerrar aquel lavadero de piedra para siempre, pero no para destruirlo, sino para convertir ese espacio en un pequeño santuario de reflexión, donde nunca se olvidara la dura lección aprendida durante su ausencia. Se dio cuenta de que su mayor error fue creer que proveer cosas materiales era suficiente para ser un buen padre, olvidando que la verdadera presencia no se mide en depósitos bancarios. Sus orígenes en las tierras de Jalisco le recordaron que el honor de un hombre se mide por cómo protege a los suyos cuando el sol se oculta. Aquel rincón, antes símbolo de tortura nocturna, ahora sería un recordatorio eterno de que la vigilancia de un padre debe ser constante. Con una parte muy importante de su fortuna, Alejandro fundó la asociación Protegiendo Corazones, dedicada a rescatar a jóvenes en situación de vulnerabilidad y abuso doméstico en todo el territorio mexicano. No quería que ningún otro garoto en su país tuviera que pasar por lo que su hijo joven sufrió en el silencio de la noche, mientras los adultos miraban hacia otro lado por conveniencia. Esta nueva misión le devolvió el sentido a su vida empresarial, dándole una satisfacción que ninguna firma de contrato millonario le había dado jamás. El apellido de la Vega ya no se asociaría solo con la riqueza material, sino con la justicia social y la protección de los más débiles. El joven Mateo, con el paso de los meses, recuperó la alegría en sus ojos y la fuerza en sus brazos, sabiendo que su padre siempre estaría ahí para cuidarlo de cualquier peligro. Ya no había pesadillas sobre el agua helada o las manos de Sterling, porque ahora su mundo estaba lleno de libros, risas y la seguridad de un hogar de verdad. Alejandro aprendió a delegar sus negocios, entendiendo que el tiempo con su hijo era una inversión que pagaba los intereses más altos de la vida. Juntos, caminaban por los jardines de la mansión, que ahora florecían con una luz nueva, la luz de una familia que fue probada por el fuego y salió fortalecida. La moraleja que nos deja esta historia es clara y resuena en cada rincón de nuestra cultura mexicana. La verdadera riqueza no reside en lo que acumulamos mientras estamos lejos, sino en la protección y el amor que dedicamos a los que tenemos cerca. Nunca debemos ignorar el sufrimiento de los humildes, ni permitir que el brillo del oro nos ciegue ante nuestro deber más sagrado como padres y protectores de la inocencia. En este mundo lleno de distracciones, recordar nuestras raíces y valorar la lealtad de quienes nos sirven con el corazón es lo que realmente nos hace hombres y mujeres de honor ante la sociedad. En aquel día memorable,
Todos los que conocieron la historia aprendieron que la verdadera grandeza no está en el título que llevas, sino en la nobleza de tu alma y en la firmeza de tu carácter. La historia de Alejandro y Mateo se convirtió en una leyenda de justicia en Monterrey, recordándonos que siempre, tarde o temprano, la luz de la verdad termina por disipar hasta la oscuridad más densa. Y usted, querido amigo que nos ha acompañado hasta el final, ¿qué enseñanza le deja esta historia de redención? Escríbalo ahorita mismo en los comentarios, pues su reflexión puede ser la luz que alguien más necesite para valorar lo que importa. Si esta historia tocó su corazón y le hizo recordar el valor incalculable de la familia y la justicia, no dude en compartirla con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad. Hagamos que estas lecciones de vida lleguen a cada hogar, para que nunca más el silencio sea cómplice del maltrato y para que siempre triunfe la verdad sobre la ambición desmedida. Muchas gracias por estar con nosotros, por sus comentarios y por ser parte de esta comunidad que valora las historias que transforman el alma. Hasta la próxima historia y que Dios bendiga siempre su hogar y a sus seres queridos, manteniéndolos siempre unidos.